En esta grabación estaremos hablando de las distribuciones muestrales o también conocidas como distribuciones de muestreo. Antes de empezar a hablar de lo que es una distribución de muestreo, hay que recordar ciertas definiciones que se hicieron cuando se empezó el curso, como por ejemplo, qué es un estimador, qué es una estimación, qué es un estadístico, qué es la inferencia estadística, porque todos esos conceptos hacen parte de lo que es la inferencia estadística. Otros conceptos que son necesarios para desarrollar esta parte de distribuciones muestrales tiene que ver con el concepto de población y de muestra, pero son conceptos sencillos que seguramente eso sí los recordamos, no es necesario recordarlos, pero son conceptos que se necesitan acá. Entonces lo primero que haremos es empezar a hablar un poco de lo que es inferencia, de lo que son parámetros, estimadores, estadísticos, estimaciones, algunos ejemplos sencillos de eso. Terminamos con la idea general de lo que es la inferencia estadística, una vez explicada después de que se hayan desarrollado los conceptos. Y empezaremos a hablar de lo que son las distribuciones de muestreo y de una serie de teoremas que me dejan unos resultados bastante potentes. Al final, vamos a desarrollar ejemplos prácticos en R. Usaremos R porque en esta parte se hace necesario utilizar tablas de algunas distribuciones de probabilidad y eso es un poco obsoleto. Estar echando manos una y otra vez de esas tablas, eh, porque no es solamente una sola tabla. Nosotros ya conocemos la tabla de la distribución normal, pero tenemos otras distribuciones, las cuales no se pueden desarrollar sus funciones de distribución acumulada, no se pueden desarrollar algebraicamente, lo que hace necesario que se usen esas tablas donde encontramos esas aproximaciones. Nosotros vamos a usar R, ¿cierto? Para estar a la vanguardia. Entonces empezamos por acá. Listo, acá está el concepto de lo que es inferencia estadística. Algunos la llaman estadística inferencial. Eh, Nosotros este concepto seguramente lo hablamos en la primera clase del curso, pero aquí lo tenemos otra vez. Dice que la inferencia estadística recoge una serie de métodos para tomar decisiones o para obtener conclusiones sobre una población. Lo más importante, esto sí creo que resume todo. Dice que estos métodos, o sea, los métodos que se usan en la inferencia estadística, utilizan la información contenida en una muestra de la población, para obtener conclusiones. Las conclusiones que se obtienen son acerca de la población. Básicamente lo que se hace es utilizar un método de muestreo para elegir una de las muestras posibles, porque son muchas las muestras posibles, pero se elige una, se estudia esa muestra y los resultados se generalizan en la población. Eso es básicamente lo que se hace. Parámetro. El parámetro es una medida descriptiva de la población. Ejemplos de parámetro: la media poblacional, la varianza poblacional, desviación estándar poblacional, proporción poblacional. Esos van a ser nuestros parámetros de interés. Pero dice que es una medida que describe a la población. Sí, si usted está estudiando, por ejemplo, la edad, el promedio de edad le va a describir de cierta forma a la población o a los individuos de la población, ¿cierto? Es una medida que resume información de la población, pero esa medida utiliza como puente a la variable, ¿cierto? Entonces, el parámetro lógicamente es una función de una variable, de una característica que nos interese sobre la población. Ojo, utilizando toda la información de los individuos de la población o utilizando toda la información disponible en la población. El estadístico es un valor que describe
la muestra, ¿cierto? Y que sirve como estimación, bueno, sirve para conseguir, mejor dicho, una estimación de un parámetro de la población correspondiente. ¿Qué pasa? Que como los parámetros se calculan sobre todas las mediciones de la población, pasa que no siempre vamos a tener, o por lo general no vamos a tener acceso a la información de todos los individuos de la población. O sea que si usted tiene una característica de interés como la edad, por lo general usted no va a poder acceder a las edades de todos los individuos de la población o las estaturas de todos los individuos de la población. Usted no va a poder acceder a eso. Entonces, toca que se utilice un método de muestreo y que usted estudie las observaciones que tiene en la muestra. Ahí es donde aparecen los estadísticos, ¿cierto? Que sirven para encontrar una estimación de un parámetro de la población correspondiente. Una estimación podríamos decir que es una aproximación. Lo que pasa es que sería una aproximación que tiene ciertas garantías, o sea, que tiene garantías de que usted se está acercando a ese parámetro que no conoce. Eso es lo que es una estimación. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí la definición de lo que es un parámetro, la definición de lo que es un estadístico y aquí tenemos también la idea de lo que es una estimación. Decía yo que podría verse como una aproximación, pero es una aproximación que está cumpliendo ciertas garantías, le está dando a usted cierta confiabilidad y esa confiabilidad se puede medir. Le está dando a usted cierta confiabilidad de que se está acercando al parámetro que es un valor que usted no conoce. ¿Ok? Y por acá tenemos la definición de lo que es un estimador. Dice que es un estadístico al que se le exigen ciertas condiciones para que pueda calcular con ciertas garantías ciertos parámetros de una población. ¿Ok? Entonces, uno cuando encuentra la definición de estadístico y estimador podría tender a confundirse, cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, la definición que está acá es bastante clara, pero podríamos ver, por ejemplo, todos los estimadores son estadísticos, pero lo contrario no es cierto, el recíproco no es cierto. No todos los estadísticos son estimadores. Yo les doy un ejemplo y es, si el parámetro de interés es la media, ¿cierto? Entonces la media poblacional es un parámetro. La media muestral es un estimador y a la vez es un estadístico. Pero ojo, si usted a esa media le suma, por ejemplo, una constante, miren que la media muestral se simboliza con X barra. Imagínense ustedes X barra más C o X barra menos C. Resulta que eso es un estadístico, pero no es un estimador, ¿cierto? Porque el estimador debe cumplir algunas propiedades para que pueda calcular con ciertas garantías un parámetro desconocido. Entonces, X barra, ¿cierto? Una media muestral menos una constante cualquiera, póngale usted C. Eso es un estadístico. Básicamente un estadístico es una función que depende de un estimador. Podríamos verlo de esa manera. Ok, y esto que está acá es muy importante, estos dos parrafitos, sobre todo el último, pero este que está acá, lo que nos dice es que las distribuciones de probabilidad que tienen una variable que representa cierta característica de una población se definen completamente cuando se conocen sus parámetros. Cuando estos no se conocen es necesario estimarlo con base en la información contenida en la muestra para hacer inferencia sobre la población. Entonces, un ejemplo, imagínese usted que eh, usted tiene una situación que se puede modelar con una distribución binomial. Usted sabe que los parámetros de la distribución binomial es n, que representa la cantidad de veces que se repite ese experimento o la cantidad de ensayos que se realizan,
y el P, que es la probabilidad de éxito, ¿cierto? Entonces, usted imagínese que tiene cierta situación y sabe que esa situación se modela con una distribución binomial. Esa situación va a quedar completamente especificada cuando usted conozca al N y al P, ¿cierto? Cuando no se conocen a N y a P, toca estimarlo, ¿cierto? Porque recuerde que parámetros hace referencia a una medida que describe la población. Si no tiene información acerca de todos los individuos de la población, usted lo que hace es tomar una muestra y estimar esos parámetros, ¿cierto? Tratar de acercarse a esos valores que no conoce. Eso se llama estimar. Entonces ya nosotros sabemos qué es un parámetro, qué es un estadístico, qué es un estimador y sabemos qué es una estimación. Una estimación es básicamente ese valor numérico que se genera a través del estadístico, a través del estimador. Es básicamente ese valor final que queda, ese valor numérico. Pero entonces, ¿qué es un estimador puntual? Un estimador puntual de un parámetro desconocido es un estadístico que genera un valor numérico simple, ojo, un valor numérico simple, y ya voy a explicar eso, que se utiliza para hacer una estimación del valor de un parámetro desconocido. Por ejemplo, tres parámetros sobre los que con frecuencia se desea hacer inferencias son, aquí tenemos cuatro, pero ahí dice tres porque cuando se tiene la varianza se tiene también la desviación estándar y viceversa, ¿cierto? Entonces, por eso dice tres, pero bueno, aquí hay cuatro. La media poblacional es esta, la varianza poblacional, desviación estándar poblacional y esto es una proporción poblacional. ¿Qué tenemos acá? X barra es la media muestral, esta nosotros la conocemos, ¿cierto? Esta S cuadrado es una varianza muestral, esta es una desviación estándar muestral y esta es una proporción muestral, ¿cierto? Para entender qué es una proporción, imagínense que en su programa usted quiere conocer qué proporción de mujeres conforman el programa, ¿cierto? Entonces a usted le basta con saber cuántos estudiantes tiene su programa y va a buscar cuántas son mujeres. Entonces, ¿cómo se calcularía la proporción? ¿Cierto? La cantidad de mujeres sobre la cantidad total de estudiantes del programa. Eso le va a dar un número entre 0 y 1. Eso es una proporción. ¿Cierto? Obvio, lo podemos llevar a porcentajes. ¿Cierto? Ustedes recuerdan las encuestas presidenciales, lo que hacían era preguntarle a una cantidad de personas por quién iban a votar. Entonces, para sacar el porcentaje de personas que iban a votar por el candidato A o por el candidato B, que hacían, dividían el total de personas encuestadas, ¿cierto? La cantidad de personas que van a votar por el candidato A sobre el total de personas encuestadas. Listo, y eso les daba un valor entre 0 y 1, después lo multiplicaban por 100 y obtenían un porcentaje. Básicamente es lo mismo, entonces eso es una proporción, ¿ok? Y ese es un buen ejemplo de las elecciones porque realmente cuando se hacen esas encuestas eso es un proceso. La encuesta es un proceso muestral, es un proceso inferencial, ¿cierto? Entonces ellos básicamente lo que estaban era tratando de estimar la proporción de votantes que iba a tener un candidato u otro candidato. Ellos estimaban porque el valor desconocido, el parámetro, lo íbamos a conocer únicamente cuando se desarrollaran las elecciones. Antes lo que se hacían era estimar esos valores. ¿Ok? Entonces es un buen ejemplo. Entonces yo les decía, esto es un parámetro. Esto que está aquí es un estimador y obviamente es un estimador puntual. ¿Por qué di una definición de lo que es un estimador y después la definición de un estimador puntual? Porque resulta que los parámetros se pueden estimar usando un intervalo.
¿Cierto? De hecho, en este documento se encuentra una sección de estimación por intervalos. Ok, para lo que nosotros vamos a desarrollar de distribuciones muestrales, necesitamos hablar de estimadores puntuales y se van a dar cuenta que todas estas distribuciones muestrales van a tener injerencia sobre las estimaciones por intervalo. Eso ya es un tema de estadística 2, pero se desarrolla distribuciones muestrales precisamente para hacer las construcciones de algo que se llama intervalos de confianza, y las distribuciones de muestreo que nosotros desarrollemos acá están incluidas dentro de la construcción de esos intervalos de confianza. Ok, entonces les decía, mu es un parámetro, x barra es un estimador. Si usted quiere hablar de un estadístico, bueno, x barra sigue siendo un estadístico. Pero si usted, por ejemplo, escribe x barra más o x barra menos c, usted escribe x barra menos c, es un estadístico, pero ya no sería el estimador, porque ojo, la función de x barra es entregarnos un valor que se aproxime a mu, que es un parámetro que no conocemos, que es un valor que no conocemos. Entonces, esa es la función de x barra, entregarnos lo que se conoce como una estimación de este parámetro desconocido. Entonces ahí vamos viendo cuál es la diferencia entre uno y otro. Listo, entonces esta imagen que nosotros vemos aquí, que yo creo que se las mostré empezando el curso, resume cuál es el proceso o de qué forma se llevan a cabo los procesos en inferencia. Usted tiene una población, ¿cierto? Que es lo que vemos aquí en esta primera parte, tiene una población. Su población es todo esto, toda esa parte que tenemos ahí, esta parte, y resulta que ahí están todos los individuos de su población. Usted está interesado en alguna característica, usted esa característica la puede llamar X o Y o lo que quiera, ¿cierto? Ya sabemos que esas características son las variables aleatorias. ¿Y qué pasa? Que, ¿cómo resume usted? Imagínese que usted aquí tiene, usted está haciendo algún estudio sobre la estatura de una región, de una población en general, y usted mide la estatura, pero después de que usted mide la estatura de todas las personas de la población, usted necesita resumir esa información, porque ¿qué hace usted con todas las estaturas? De todos los individuos de esa región, usted los quiere estudiar, usted dice que casi que el 100% de esas personas sufrieron en su niñez de una enfermedad o en su etapa adulta o y de pronto la estatura está relacionada con algo de eso. Bueno, en fin, imagínense que la estatura de esa región se vio afectada por alguna enfermedad que fue muy, que afecta a los niños de esa región, en fin, entonces usted está interesado en la estatura como tal, pero ¿qué hace usted con todas esas estaturas? Usted tiene que calcular medidas de resumen, ya nosotros las conocemos, ¿cierto? Usted tiene que resumir esa información. Ok, entonces las medidas de resumen, uno dice, bueno, vamos a calcular un promedio de estatura y vamos a calcular una desviación estándar para ver cuánta variación hay entre las estaturas y el promedio de estatura. Listo, entonces usted calcularía, aquí tenemos promedio, ese sería el promedio poblacional o la media poblacional, y aquí estaría la desviación estándar población. Eso es lo que usted haría, ¿cierto? Pero si usted no puede acceder a todos los individuos de la población, si usted no puede acceder a medirle la estatura a todos los individuos de la población, le queda imposible por temas económicos, por temas geográficos, por alguna cuestión, ¿cierto? Por temas de tiempo no se pueden estudiar todos los individuos de la población. Entonces lo que se hace es mediante un método de muestreo, que no hay uno solo, se elige lo que se conoce como una muestra representativa
o una muestra aleatoria, o una muestra probabilística. ¿Ok? Porque hay muestras que no son probabilísticas. Por ejemplo, si usted va a hacer una encuesta presidencial y se para en un parque y a todo el que pase le pregunta, así no lo conozca, eso no es una muestra probabilística. ¿Ok? Eso no es una muestra probabilística. Cuando se habla de muestreo probabilístico se necesita algo que se llama marco de muestreo y en el marco de muestreo aparece algo que se llama un listado donde usted va a tener el listado de todos los individuos que pertenecen a la población y cada uno de esos individuos va a tener una probabilidad de ser elegido en la muestra y todas las muestras van a tener una probabilidad de selección. Entonces, eso es un proceso que no es al azar. Aleatorio es distinto de al azar porque cuando uno habla de una muestra aleatoria, lo aleatorio tiene un modelo detrás. ¿Ok? Entonces, pasa eso. Entonces, cuando hablamos aquí de una muestra representativa, estamos hablando de una muestra aleatoria, una muestra probabilística. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace usted? No puedo acceder a todos los individuos de la población. ¿Qué hace usted? Se toma una muestra de los individuos de la población, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra muestra. A partir de esa muestra le hacemos la medición de la variable a los individuos de la población, ¿cierto? Entonces hacemos la medición de la variable y con la medición de la variable calculamos estos estimadores. Estábamos interesados en la de la media poblacional. Bueno, calculamos la muestral. Estábamos interesados en la desviación estándar poblacional. Bueno, calculamos la desviación estándar muestral. Listo. Esos resultados que usted obtuvo a partir de su muestra probabilística son válidos en la población. Son válidos en la población. Eso es lo que se conoce como inferir. Inferir es generalizar los resultados de la muestra en la población. ¿Cuándo puede hacer eso? Cuando su muestra realmente sea probabilística. Cuando usted se paró en el parque y le preguntó simplemente a la gente que pasó por ahí, usted no puede generalizar sus resultados. Entonces pasa eso. Ok, entonces por acá tenemos unos ejemplos muy sencillos. Dice, considere que se tiene una población que consta de 5 elementos cuyos valores de la variable X son los siguientes. O sea, tenemos 5 elementos en la población y a esos 5 elementos se les midió la variable X y estos son los resultados. Si queremos la media poblacional, ahí la tenemos. Una media poblacional se calcula, como ya nosotros sabemos, sumamos todas las observaciones y dividimos entre el número de observaciones. No hay nada ahí, no hay nada extraño. Ok, ahí está el cálculo de la media, eso no necesitamos explicarlo. Por acá se obtiene el cálculo de la varianza, de la desviación estándar. Y se define una variable y para calcular una proporción. Dice, y representa, por acá, voy a buscar por acá donde está definida y. Bueno, no está definida y, pero y representa el número de observaciones, o el número de individuos en los que la variable X registró un valor mayor a 4. ¿Ok? Y representa el número de individuos en los que la variable X registró un valor mayor a 4. Entonces nosotros revisamos acá cuántos individuos de la población tienen una medida de X mayor que 4. Bueno, aquí vemos que son 3, ¿cierto? X2, X3 y X5. En el individuo 2, en el individuo 3 y en el individuo 5, la variable X es mayor que 4. Entonces nosotros estamos interesados en conocer la proporción de individuos en los que la variable X registra un valor mayor a 4. Entonces, la proporción es 3
de 5, ¿cierto? 3 en los que se registra un valor mayor que 4 sobre el total que son 5. Y eso me da 0.6, ¿cierto? El 60% de los individuos de esa población registra una medición de X mayor que 4. Es simplemente eso. Supongo ahora que se utiliza un método de muestreo, ¿cierto? Una técnica de muestreo y que se seleccionan 3 individuos, ¿cierto? Yo sí los estoy seleccionando al azar. Yo elegí los 3 primeros, entonces cogí los 3 primeros individuos. Voy a calcular con esos 3 individuos, recordemos que el individuo 1 la medición de X es 3, en el individuo 2 la medición de X es 5 y en el individuo 3 la medición de X es 7. Entonces voy a calcular la media muestral. ¿Cómo se calcula una media muestral? Nada, simplemente se cogen las mediciones de la muestra y se calcula una media, como nosotros sabemos. ¿Cuál es la diferencia con la poblacional? Pues que allá se tiene más información, ¿cierto? Y allá se hace el cálculo de la misma manera. Acá hacemos el cálculo 3 más 5 más 7, eso me da 15. 15 sobre 3, eso me da 5. Y este es el resultado. Lo mismo, calculo la varianza muestral. Ya la fórmula de la varianza muestral la conocemos nosotros. Ya esto lo hemos hecho muchas veces en el curso. Y listo, aquí tengo mi varianza muestral, que es 4. La desviación estándar muestral, bueno, la raíz de la varianza muestral, eso me da 2. Ahora, si quiero calcular una proporción muestral, recuerden que yo estaba calculando la proporción de individuos en los que la variable X registraba un valor mayor a 4. Ahora voy a calcular la proporción de individuos de la muestra, porque ojo, allá era la proporción de individuos de la población. Pero como acá estoy hablando de una proporción muestral, la proporción de individuos de la muestra en los que la variable X registró un valor mayor que 4. Y lo encontramos, ¿cierto? 2 individuos registran un valor mayor que 4 sobre el tamaño de muestra que es 3, eso me da 0.67. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos unos ejemplos de estimaciones puntuales. Listo, lo que hicimos fue eso. Me devuelvo por acá. Lo que hicimos simplemente fue estimar la media poblacional. El estimador es X barra, la media muestral y 5. ¿Ese 5 qué es? Ese 5 es una estimación. Entonces, X barra es un estimador. X barra es un estimador y el 5 es una estimación. ¿Ok? Ahí vamos entendiendo cada uno de esos conceptos. Ok, entonces miren que acá cuando se hable de estadística, estamos haciendo referencia a un estadístico. O sea, en algunos textos se les conoce como estadística o estadístico, pero es exactamente lo mismo. Es una función de un estimador. ¿Ok? Estadística, estadístico, una función de un estimador. ¿Cierto? Ya sabemos qué es. Entonces, por acá, la distribución de muestreo o una distribución muestral no es más que la distribución de probabilidad de un estadístico. Entonces, la distribución de muestreo no es más que la distribución de probabilidad de un estadístico. La distribución de muestreo o la distribución muestral de un estadístico depende de la población de donde se extrae la muestra, del tamaño de muestra y del método de selección. Nosotros acá vamos a estar más pendientes del tamaño de muestra y de la población o la distribución de probabilidad de la población donde se extrae la muestra. Nosotros acá en esta teoría no consideramos el método de selección de la muestra. ¿Ok? No consideramos el método de muestreo, eso no se desarrolla acá en este curso de estadística básica, o sea, no se tiene en cuenta para hablar de las distribuciones de muestreo que nosotros vamos a desarrollar en método de selección. ¿Ok? Simplemente esa claridad. Entonces dice acá,
La distribución de probabilidad de la media muestral de X barra se conoce como distribución de muestreo de la media. Entonces, dice acá, se toma una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Ojo que acá dice que se toma una muestra aleatoria. Cuando se dice que se toma una muestra aleatoria, se hace referencia a que voy a tratar de escribirlo por acá, o yo por aquí lo tengo escrito. Esta parte. Esto es una muestra aleatoria de tamaño n. Aquí x1, x2 y así sucesivamente hasta xn. Cada una de ellas es una variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de muestra aleatoria en adelante, estamos hablando de que cada una de las observaciones es una variable aleatoria. Entonces nos regresamos por acá. Dice, se toma una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Cada observación de esta muestra es una variable aleatoria con distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. ¿Ok? Esto que está aquí significa esto. ¿Listo? Entonces dice X barra, que es la media de esa muestra aleatoria, que es x1 más x2 hasta más xn sobre n, sigue una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. ¿Cierto? Esto es un resultado bastante interesante porque lo que me están diciendo a mí es que si yo tomo una muestra aleatoria de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces X barra va a seguir una distribución normal con media, con la misma media y con la varianza como la varianza de la población sobre el tamaño de muestra. Esa va a ser la varianza de X barra. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la media de X barra es mu, la media de la población de donde se tomó la muestra. Y la varianza de X barra, ¿quién es? Va a ser sigma cuadrado sobre n, donde sigma cuadrado es la varianza de la población donde se tomó la muestra y n es el tamaño de muestra. Eso es lo que me están diciendo. Y por acá vamos a tener este teorema. Ese es el teorema. Acá está escrito en palabras, acá ya lo tenemos expresado en forma matemática. Este teorema, conocido como el TLC, no es tratado de libre comercio, no. Es el teorema del límite central. Es uno de los resultados más poderosos acá en estadística. Este resultado es el que permite realmente que se puedan hacer todos esos procesos inferenciales, que se puedan desarrollar las encuestas por muestreo, todo este resultado que está acá. ¿Qué dice este resultado? Este resultado dice que si yo tengo una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población con media mu y varianza sigma cuadrado, X barra la media muestral, ¿cierto? Si X barra la media muestral, entonces Z, que es un estadístico, miren que Z es un estadístico porque Z es X barra menos mu, Z no es un estimador. Aquí vemos por qué esa definición de estadístico. Entonces Z, que es igual a X barra menos mu, sigma sobre raíz de n, sigue una distribución normal estándar cuando n tiende a infinito. ¿Ok? N tiende a infinito. Entonces, estos dos resultados lo que me dicen es que, miren lo que yo tenía acá arriba. Decía que si X, si la muestra aleatoria, si cada una de estas X
sigue una distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado, entonces la media muestral sería una distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Sí, hasta ahí bien. Pero el teorema del límite central me dice a mí que sin importar la distribución de donde yo, sin importar la distribución de donde yo obtengo la muestra, o sea, suponga que la población donde usted obtuvo la muestra aleatoria no necesariamente es una población que sigue una distribución normal, igual X barra, la media muestral, va a seguir una distribución aproximadamente normal. ¿Ok? Sin importar si la población de donde se obtuvo la muestra aleatoria sea una población con distribución normal, X barra se va a poder aproximar a una distribución normal. ¿Cierto? Entonces eso es un resultado poderoso. ¿Por qué? Porque X barra generalmente se va a poder aproximar a una distribución normal. ¿Ok? Con media, media de la población. Y varianza, varianza de la población sobre el tamaño de muestra. Y entonces este teorema me dice que si usted tiene una muestra aleatoria y tiene a la media muestral, entonces este estadístico Z igual a X barra menos mu dividido entre sigma sobre raíz de n sigue una distribución normal estándar cuando n tiende a infinito. Miren que nosotros ya habíamos construido un estadístico que era X barra menos mu sobre sigma. No, perdón, era X menos mu sobre sigma. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo porque es que allá teníamos una variable aleatoria que seguía la distribución normal y lo que nosotros hacíamos era estandarizar esa variable. ¿Cierto? Nosotros lo que teníamos era, suponga que X sigue una distribución normal. Entonces después cuando usted construía este estadístico, X sabía usted que sigue una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. O sea que la desviación estándar de X es sigma. Entonces nosotros sabíamos que este que tenemos aquí, este estadístico, seguía una distribución normal estándar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque teníamos una variable que seguía una distribución normal, le restábamos su media y dividíamos entre su desviación estándar. Eso sigue una distribución normal estándar. Pero ahora, miren lo que tenemos acá. Ahora tenemos a X barra y resulta que X barra sigue una distribución normal. Vamos a escribirlo aquí así. Pero lo correcto, vamos a ver si encontramos el símbolo acá. Bueno, este. Sigue una distribución normal con media mu y la varianza es sigma cuadrado sobre n, pero vamos a escribir la desviación estándar, que sería sigma sobre la raíz de n. Esa sería la desviación estándar, ¿cierto? Porque usted le saca la raíz a sigma cuadrado sobre n. Entonces el sigma sale de la raíz porque ya sabemos que sigma cuadrado
que sigma es positivo, ¿cierto? No sale el valor absoluto porque sigma es positivo, pero entonces ya nosotros sabemos esto. X barra sigue una distribución normal por el teorema que acabamos de ver allá, ¿cierto? Por la primera propiedad y el segundo teorema que dice que sin importar cuál es la distribución de X, de las X, de X1, X2, X barra sigue una distribución aproximadamente normal con media mu y desviación estándar sigma sobre la raíz de n. ¿De dónde saqué que es sigma sobre raíz de n? Pues que la varianza es sigma cuadrado sobre n. Cuando usted le mete la raíz a todo eso, le queda esto, sigma sobre raíz de n. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Mire que la media es la misma. Entonces, ¿qué pasa si usted en este estadístico, en vez de tener x, lo reemplaza por x barra? Le pone aquí x barra y le resta la media. La media de x barra es mu. Y divide entre la desviación estándar, pero la desviación estándar de x barra es esta que está aquí. Entonces usted construye este estadístico y este también va a seguir una distribución normal estándar. ¿Cierto? Dice que es aproximada porque dice que es normal estándar cuando n es suficientemente grande. ¿Ok? Entonces es lo mismo que teníamos, es lo mismo que desarrollamos en clase. Tienes una variable, porque este sería una variable aleatoria. X barra sería una variable aleatoria que tiene una distribución normal con ciertos parámetros. ¿Cierto? Mu sigma sobre raíz de n. Si tú a esa variable le restas su media y divides entre su desviación estándar, la estás estandarizando. O sea que ese estadístico sigue una distribución normal estándar. Eso es lo que dice el teorema. ¿Ok? ¿Para qué me va a servir eso? Bueno, en primer lugar, para calcular probabilidades usando, para calcular probabilidades acerca de la media muestral. ¿Ok? Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, eso ya nos va a servir para construir los intervalos de confianza, que bueno, eso no se desarrolla en este curso, pero es lo que sigue, ¿cierto? Esa es la utilidad que se le da a estos resultados. Entonces, un ejemplo acá de cómo calcular probabilidades sobre la media. Dice, el tiempo que un pasajero invierte esperando en un punto de revisión de un aeropuerto es una variable aleatoria con media 8.2 minutos y desviación estándar 6 minutos. Suponga que se observa una muestra aleatoria de 49 pasajeros. Encuentre la probabilidad de que el tiempo de espera promedio en la fila de estos clientes sea menor que 10 minutos. Esa es la primera. Segunda, entre 7 y 10 minutos. Y la tercera, menor que 6 minutos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para desarrollar esto hay que utilizar el teorema del límite central. Miren que aquí nuestra variable, ¿quién es? La media de la muestra, porque a nosotros nos están preguntando cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio, ¿cierto? Se observa una muestra aleatoria de 49 pasajeros y dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera promedio en la fila de estos clientes, o sea, de los clientes de la muestra, sea menor que 10, esté entre 7 y 10, sea menor que 6? Entonces, nuestra variable es la media muestral de esos 49 pasajeros. Ya sabemos que por el teorema del límite central, la media muestral sigue una distribución normal. ¿Ok? Y que la distribución tiene media 8.2 porque esa media no las entregan y la desviación estándar es 6 sobre la raíz de 49. ¿Por qué 6 sobre raíz de 49? Porque a mí me dicen que el tiempo de espera tiene un promedio de 8.2 minutos y una desviación estándar de 6. Ojo, que ese 6 es la desviación estándar de tiempo de espera. ¿Cuál sería la desviación estándar de tiempo promedio de espera? Sería la desviación estándar de tiempo de espera sobre la raíz del tamaño de muestra. ¿Ok? Entonces, tenemos acá
6 sobre 49, eso es 6 sobre 7 y eso me da 0.8571. Listo, entonces a mí me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de espera sea menor que 10? Ya sé que esta ha sido una distribución normal y con eso lo digo todo porque nosotros en clase y ya sabemos cuáles son los parámetros de su distribución normal, ¿cierto? Ya sabemos cuánto es mu y cuánto es su desviación estándar. Sabemos cuánto es su media y cuánto es su desviación estándar. Entonces nosotros en clase hacíamos una pregunta muy parecida a esta. ¿Qué hacíamos? Estandarizar y calcular la probabilidad usando la tabla o usando R. ¿Cierto? Entonces, la probabilidad de que la media muestral sea menor que 10 es la probabilidad, estandarizamos, de que x barra menos mu sigma sobre raíz de n sea menor que 10 menos el mu que es 8.2 y el sigma que es 6 sobre 7. Ya sabemos que es 0.8571 esta parte que tenemos en el denominador. Entonces, por teorema, esto es aproximadamente normal, ¿cierto? X barra menos mu sigma sobre raíz de n es aproximadamente normal. Entonces, calcular esta probabilidad se reduce a calcular la probabilidad de que una normal estándar esté a la izquierda de 2.1. La probabilidad de que una normal estándar esté a la izquierda de 2.1. Bueno, en R puedo calcular eso. Voy a abrir R por acá. Voy aquí a abrir un nuevo script. Bueno, en R simplemente sería pre-nor. Él por defecto te va a calcular probabilidades con una normal estándar usando este código. P-nor de 2.1. Y ahí tengo el resultado 0.9821. Bueno, ese es el resultado que tenemos acá. Si usted quiere, entonces usted va a una tabla de la distribución normal y mira a ver qué valor le corresponde al área que está a la izquierda de 2.1 bajo la curva de una normal estándar y va a obtener este mismo valor. ¿Ok? O la aplicación que les mostré en clase también. Usted puede calcular eso. Ahora, calcular la probabilidad de que el tiempo de espera promedio de esos clientes de los que se seleccionaron la muestra esté entre 7 y 10 minutos. Listo, hacemos el mismo proceso, estandarizar, ¿cierto? Convertimos esta variable x barra en una normal estándar, estandarizando, y llegamos a esto. Entonces lo que yo estoy calculando ahí es bajo la curva de una normal estándar cuánta área hay entre menos 1.4 y 2.1. Entonces usted va a la tabla, ya usted sabe que a la izquierda de 2.1 hay 0.9821, entonces busca cuánta área hay a la izquierda de menos 1.4. Hace la resta y tiene que darle este valor, ¿cierto? Básicamente lo que usted va a hacer en la tabla. Ya tiene el valor que le deja, ya tiene el valor que está del área que está a la izquierda de 2.1 utilizando la curva bajo la normal estándar. Entonces por acá va a buscar cuánta área hay a la izquierda de menos 1.4. Y es 0.0807. Entonces, cuando usted haga la recta, aquí en R la puede hacer directamente. Aquí puede hacer esto. Y ahí tiene el valor 0.901. Ese es el resultado que tenemos acá. 0.901. ¿Ok? Ahí tendríamos el resultado. Bueno, calcular esta. Calcular la probabilidad de que el promedio esté a la izquierda de 6 sería lo mismo, así como hicimos el primero. Pero algo más que voy a mostrar en R. En R usted no necesita estandarizar. No necesita estandarizar. ¿Por qué? Porque R calcula. Yo les decía que ese resultado de esa proposición que me permitía a mí estandarizar, que se lo mostramos en clase,
Usted se va acá a la ayuda de R y escriba PNOR. Okay, él le va a mostrar esto de NOR, que este es para calcular probabilidades exactas, pero como estamos hablando de una distribución obviamente continua, nos interesa es calcular probabilidades acumuladas, este que tenemos aquí. Miren que por defecto está asumiendo con una normal estándar. Dice PNOR, aquí está el Q, que es el cuantil que usted le va a entregar. Aquí está la media, la desviación estándar. Es por defecto te está diciendo 0 y 1. O sea que los parámetros de la distribución normal son 0 y 1, o sea, una normal estándar. Pero tú podías entregarle otros parámetros. Por ejemplo, aquí yo voy a calcular la probabilidad de que X barra sea menor que 10. Y ya tú sabes que X barra sigue una distribución normal con media 8.2. Entonces entrégale 8.2 y la desviación estándar es 6 sobre 7. Esa es la desviación estándar. Entonces tú aquí en Q le vas a dar Q igual 10. Ok, entonces ahí tengo eso. Y él me va a entregar directamente la probabilidad, sin necesidad de estandarizar. ¿Por qué? Porque ya acá estoy utilizando una distribución normal de parámetros muy igual 8.2, desviación estándar 6 sobre 7, y calculo la probabilidad de que esa distribución normal, o básicamente estoy calculando el área bajo la curva de esa distribución con esos parámetros, el área que está a la izquierda de 10. Bueno, nosotros habíamos explicado esto del lower tail.true. Esto me va a estar indicando hacia dónde está calculando el área, ¿cierto? Al área a izquierda o a derecha de este valor, de 10. Si usted quiere calcular la probabilidad de que X sea mayor que 10, aquí en vez de true le pone false. O le pone simplemente F. Y ya, con eso. Ahí la tiene. Esa sería la probabilidad de que X sea mayor que 10. Ahí la tendríamos. Bueno, bueno, vamos a seguir por acá. Aquí hay otro teorema que es muy importante. Mire, dice, suponga que tiene una muestra de tamaño n de una población con media mu y varianza sigma cuadrado, pero sigma cuadrado es desconocida. Cierto, suponga que usted desconoce la varianza poblacional, que sería lo más lógico que usted desconozca la varianza poblacional. Entonces, a partir de la muestra, usted calcula, obviamente, la media muestral y la desviación estándar muestral. ¿Qué pasa? Que si n es mayor o igual que 30, este estadístico x barra menos mu s sobre raíz de n es o sigue una distribución normal estándar. Y dicho estadístico se simboliza con la letra z. O sea, z está representando a la normal estándar. Es así como la denotamos frecuentemente. No significa que no se pueda denotar de otra manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este z que nosotros vamos a ver aquí? Aquí lo vemos z y el otro z que nosotros vimos allá arriba en el teorema. La diferencia es que acá no tenemos la desviación estándar poblacional, entonces nos toca hacer uso de la distribución estándar muestral. ¿Qué pasa? Que si el tamaño de muestra es mayor o igual que 30, no pasa nada. Seguimos trabajando con la distribución normal estándar y seguimos simbolizando ese estadístico x barra menos mu s sobre raíz de n con la letra z, ¿cierto? Para estar representando a la distribución normal estándar. Ojo, si tenemos el mismo caso, o sea, no conocemos la varianza poblacional y n, el tamaño de muestra es menor que 30, pasa que ya este estadístico, que es el mismo que teníamos ahí arriba, ya no va a seguir una distribución normal estándar, no, ahora va a seguir una distribución muestral que se llama t-student.
Resulta que esta distribución tiene un parámetro que se llama grados de libertad. En el curso de estadística 2 seguramente van a entender mejor qué son los grados de libertad, pero acá lo podemos ver como un parámetro. Entonces, ya acá se denota con la letra T. ¿Cuándo se denota con la letra T? Cuando n es menor que 30. Entonces, ya cuando n es menor que 30, este estadístico sigue una distribución T-student con n-1 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende? Miren, ¿de qué depende la distribución de probabilidad del estadístico? ¿De qué depende la distribución muestral? En este caso depende de, en primer lugar, si se conoce la varianza o no se conoce. Si se conoce la varianza no pasa nada, trabajamos con la distribución normal estándar cuando tengamos ese estadístico. Cuando no se conoce la varianza poblacional, se utiliza en la construcción del estadístico, se utiliza la desviación estándar muestral, ¿cierto? Y si el tamaño de muestra es mayor o igual que 30, se sigue utilizando la distribución normal estándar. Si el tamaño de muestra es menor que 30, ya cambia la distribución. Es una distribución T-student con n-1 grados de libertad. ¿Ok? Este es uno de los casos más frecuentes en la práctica. Bueno, el tamaño de muestra pequeño, no se conoce la varianza poblacional, ¿cierto? Es lo más común. Bueno, aquí hay un ejemplo, dice, los auriculares de la marca Sinutec tienen vida útil promedio de 20 meses. Bueno, esos son unos auriculares de alguien aquí en Córdoba o en Montería que decidió poner montar, sí, una fábrica de auriculares, listo. Entonces los auriculares de la marca Sinutec tienen vida útil promedio de 20 meses. O sea, ahí me están dando el MU. Se toma una muestra de 15 auriculares, N igual 15, y se obtuvo, ojo que se obtuvo una desviación estándar de 3 meses. Esa desviación estándar es muestral, porque me están diciendo que se obtuvo a partir de la muestra. Se obtuvo a partir de la muestra. Entonces dice, suponga que la vida útil de estos auriculares puede modelarse mediante la distribución normal y calcule la probabilidad de que la media muestral sea menor a 21 meses. Entonces vamos con lo que me entregan. A mí me entregan un tamaño de muestra de 15, me dicen que la vida útil promedio de esos auriculares me está entregando una media poblacional es de 20 y la desviación estándar que se obtiene a partir de la muestra, una desviación estándar muestral, es de 3 meses. La probabilidad de que la media muestral de vida útil sea menor a 21 meses, ¿cómo la calculo? Eso se traduce a calcular esto. La probabilidad de que X barra sea menor que 21. Si el proceso anterior lo llamábamos estandarizar, este se podría llamar estudentizar, porque vamos a convertir esta X barra que sigue una distribución normal. Cuando construyamos este estadístico que está aquí, esto se me va a convertir en una T-student. ¿Por qué en una T-student y no en una normal estándar? Por el tamaño de muestra. Por dos cosas realmente. Uno, porque desconozco la varianza poblacional, asimismo desconozco la desviación estándar poblacional. Entonces me toca usar la desviación estándar muestral. Y dos, porque el tamaño de muestra es menor que 30. Entonces, por eso esta expresión, este estadístico, sigue una distribución T-student con n-1 grados de libertad. Entonces, por aquí lo tengo. Entonces, por acá hago este cálculo. Esto me dio 1.29. Entonces, lo que yo estoy calculando es esto, ¿cierto? Porque n, tamaño de muestra menos 1, me da 14. Lo que tengo es que estoy calculando el área que hay a la izquierda de 1.29 bajo la curva de una T-student con 14 grados de libertad. ¿Cierto? ¿Cuánta área hay a la izquierda de 1.29 bajo la curva de una distribución T-student con 14 grados de libertad? Para encontrar esto se necesita una tabla de la distribución T-student. En las tablas de la distribución T-student son muy parecidas a las tablas de la distribución normal estándar.
La diferencia es que esta tabla tiene un nuevo componente que son los grados de libertad. Ahí te muestran grados de libertad desde 5 hasta 30. ¿Por qué hasta 30? Porque ya sabemos que cuando se pasa de 30 se usa la distribución normal estándar. Entonces, te lo muestran hasta 29 o hasta 30, algunos libros, ¿cierto? Entonces, eso. ¿Cómo calculo esto en R? Bueno, yo voy a calcular esto en R. Me voy a R y usted simplemente escribe PP. Probabilidad, distribución T. Eso es lo que está escribiendo. 1.29, ¿cierto? Y usted pone aquí los grados de libertad que son 14. Y ahí le va a entregar el valor 0.89. Ese es el valor. Si usted quiere calcular la probabilidad de que sea mayor que, fácil, él por defecto le está cogiendo el lower tail igual true. Entonces usted tendría que poner lower tail igual false y ya le calcula la probabilidad de que sea mayor que. Pero acá estábamos calculando era la probabilidad de que sea menor que 1.9. Entonces aquí es true. ¿Okay? Ahí lo tenemos. Y dice acá, considere la situación del ejemplo anterior, pero con una muestra de tamaño 36, en la que se obtuvo una desviación estándar de 3. O sea, considere lo mismo, le pasó lo mismo, tiene unos auriculares que tienen una vida útil promedio de 20 meses, ¿cierto? Una vida útil promedio de 20 meses. Toma una muestra, pero ya la muestra ahora es mayor que 30 porque toma una muestra de 36 y se obtuvo una desviación estándar muestral de 3. Acá no conocemos la desviación estándar poblacional, sí conocemos la muestral porque se calcula con la muestra, pero lo que nos interesa es que nuestro tamaño de muestra es mayor que 30. ¿Qué significa? Que entonces ese estadístico sigue una distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra es mayor que 30 o es mayor o igual que 30. Si es de 30, eso va a seguir una distribución normal estándar. Entonces hago los cálculos. Aquí ya sería 21 menos 20, el 3, que es la desviación estándar, sobre la raíz del tamaño de muestra, que en este caso es 36, en el caso anterior era 15. Bueno, esto me da 2. Entonces lo que voy a calcular es la probabilidad de que una normal estándar sea menor que 2. Eso es P nor. Entonces vamos acá, P nor, cierto, de 2. Ya usted sabe que cuando usted escribe P nor y no le entrega los parámetros, la media, la desviación estándar es por defecto, te va a asumir que estás hablando de una normal estándar. Entonces aquí tienes 0.977. ¿Ok? Aquí calculamos la misma probabilidad con distintos tamaños de muestra y por ende con distintas distribuciones de probabilidad. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Bueno, ya nosotros hablamos de calcular probabilidades con la media en los distintos casos. El primer caso era, conoces la varianza poblacional. Segundo caso, no conoces la varianza poblacional, pero el tamaño de muestra es mayor o igual que 30. Y tercer caso, no conoces la varianza poblacional, pero el tamaño de muestra es menor que 30. Ahí tienes los tres casos, ¿cierto? Pero cada uno de ellos hablaba era de calcular probabilidades o de la distribución de probabilidad de la media muestral. ¿Ok? La distribución de muestreo de la media, ahí ya la vimos. En dos de los casos es normal estándar, bueno, del estadístico que se construya a través de la media, ¿cierto? La distribución de probabilidad del estadístico que involucra la media, normal estándar o t-student con n-1 grados de libertad, ¿cierto? Depende de si conocemos el tamaño de muestra y de si, depende de si conocemos la varianza poblacional y depende del tamaño de muestra cuando no conocemos la varianza poblacional. Entonces, acá, suponga que se extrae una muestra de n elementos de una población donde X de ellos tienen una característica que se consideran éxitos. Entonces tienes una población
¿cierto? Se obtiene una muestra de n elementos y tienes x éxitos. Entonces X sigue una distribución binomial con probabilidad de éxito pi. La proporción muestral la encontramos como X sobre N. Y el estadístico P, que es una proporción muestral menos pi sobre la raíz de pi por 1 menos pi sobre N, sigue una distribución normal estándar. Eso es lo que me dice el teorema. Entonces el teorema me dice que si yo tengo esta X que sigue una distribución binomial con probabilidad de éxito pi, entonces el estadístico P, que es X sobre N menos pi, que es una probabilidad de éxito sobre la raíz de esta expresión que tenemos aquí, sigue una distribución normal estándar. ¿Ok? Entonces esto es un estadístico que involucra a la proporción muestral. Entonces aquí estamos trabajando con la distribución de muestreo de la proporción muestral. Por acá, el 90% de los habitantes del barrio Tacasuán en Montería afirman que las próximas elecciones para la alcaldía votarán a favor de su vecino, el concejal de Montería, José David Weber Escobar. Bueno, ese señor es muy conocido en la universidad, se le llamaba el Paleta. Bueno, tuvo un incidente que fue muy mostrado por los medios locales y a base de eso fue que yo formulé el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo simplemente tiene un poquito de sátira ahí por eso. De pronto ustedes ya a esta época no lo van a entender porque fue algo que pasó creo que hace un par de años, en medio de la pandemia, listo. Pero bueno, entonces dice, el 90% de los habitantes del barrio Tacasuán en Montería afirman que en las próximas elecciones para alcaldía votarán por su vecino, el concejal de Montería, José David Weber Escobar. Si se elige una muestra aleatoria de 40 habitantes del barrio, ¿cuál es la probabilidad de que más del 90% de los vecinos o de los individuos que se eligieron en la muestra, ojo, tengan intenciones de votar a favor del ilustre concejal? Entonces miren que acá lo que tengo es una probabilidad de éxito que me están entregando, o sea, me están entregando un pi de 90% de 0.9, ¿cierto? Y dice, si se elige una muestra aleatoria de 40 habitantes, ¿cuál es la probabilidad de que más del 90%, o sea, cuál es la probabilidad de que el 90% de la muestra tenga intenciones de votar a favor del ilustre concejal? Bueno, aquí hay un error, es que aquí va P. O sea, la probabilidad yo la calculo es con la proporción muestral. O sea, ese es un error ahí. Ahí es P. Ahí realmente tendría que ir así. Te cogí una muestra de 40. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que más del 90%? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción muestral supere a 0.9? Eso es lo que estamos preguntando ahí. Y a partir de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de convertir esta P en una normal estándar. ¿Cómo la convertimos en una normal estándar? Utilizando el teorema anterior. Le restamos pi y dividimos entre la raíz de pi por 1 menos pi sobre n. Así de fácil. Entonces acá teníamos que nuestro pi es 0.9. Miren que esto es de la pregunta que me están haciendo. Este 0.9 es de la pregunta que me están haciendo. Y este otro 0.9 es el pi. Entonces el pi acá, ¿cuál es? 90%, porque me están diciendo el 90%. El 90% de los habitantes de ese barrio, sus vecinos, van a votar por él. Si se elige una muestra de 40, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción o el porcentaje de vecinos de la muestra que van a votar por él sea mayor? Esa es la pregunta. Entonces, esto 0,9 menos 0,9 lógicamente me va a dar 0. 0 dividido entre cualquier cosa que sea distinta de 0. Por ejemplo, 0 dividido entre esta raíz me va a dar 0. ¿Cierto? Entonces yo lo que estoy preguntando aquí es por la probabilidad de que una normal estándar sea mayor que 0.
Bueno, esa ya tengo la respuesta. La probabilidad de que una normal estándar sea mayor que cero es 0,5, porque recuerden que la normal estándar es simétrica respecto, la normal en general es simétrica respecto a su media, y la media de una normal estándar es cero. O sea que a la derecha de cero está la mitad del área bajo la curva de la normal estándar, y a la izquierda de cero está la otra mitad del área. Y recuerden que el área total es 1. ¿Cierto? Entonces la probabilidad de que z sea mayor que cero, 0,5. La probabilidad de que z sea menor que cero, también 0,5. ¿Ok? Entonces, era básicamente esto. ¿Qué pasó acá? Pasa que el valor esperado de P, el valor esperado de P es pi. El valor esperado de P es pi. ¿Qué pasó acá? Que acá estamos calculando la probabilidad de que una normal estándar sea mayor que cero, y ya sabemos cuál es la respuesta. Es la mitad del área bajo la curva, 0,5. Ok, entonces ya nosotros inicialmente vimos tres estadísticos, ambos relacionaban al mismo estimador que era la media muestral, ¿cierto? Los primeros tres estadísticos, Z, miren que vimos un estadístico que era Z, X barra menos mu, sigma sobre la raíz de N, ok. Ese era Z porque era una normal estándar. Después vimos otro estadístico, X barra menos mu S sobre raíz de N. Había uno que era Z y otro que era un T. El primero era Z porque N era mayor o igual que 30. Significaba que ese Z sigue una distribución normal estándar. Cuando N es menor que 30, ese X barra menos mu S sobre raíz de N sigue una distribución T student con N menos 1 grados de libertad. Ahora acá vimos otro estadístico que es Z porque también sigue una distribución normal estándar. P, que es la proporción muestral, menos pi dividido entre la raíz de pi por 1 menos pi sobre n. Eso sí, una distribución normal estándar. Ese estadístico involucra a la proporción. Entonces hasta ahora llevamos 4 estadísticos. 3 que involucran a la media muestral y uno que involucra a la proporción muestral. ¿Ok? 3 que siguen una distribución normal estándar y uno que sigue una distribución T-student con n-1 grados de libertad. Por acá hay un teorema que dice, suponga que tiene una muestra aleatoria de tamaño n, tomada de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrada. Entonces, la función de la varianza muestral, o sea, este estadístico que es una función de la varianza muestral, n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, sigue una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces dice que ese estadístico que relaciona o que es función de la varianza muestral sigue una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Miren que yo les he hablado acá de la distribución T-student, de la distribución chi cuadrado. En el documento que yo les compartí sobre variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, al final hablo de estas distribuciones de probabilidad. Después de hablar de la distribución normal, hablo de la distribución T-student, de la distribución chi cuadrado. Entonces es mejor que ustedes revisen esa parte ahí para que vean de dónde salen estas distribuciones. Estas distribuciones son distribuciones muestrales. La chi cuadrado, la T-student y la de Fisher, la F, son distribuciones muestrales. Surgen a partir de encontrar las distribuciones de estos estadísticos. Entonces dice por acá, se toma una muestra, bueno, este no está desarrollado aquí, lo vamos a desarrollar acá. Dice, se toma una muestra de 25 observaciones de una población normal que tiene varianza 10. Encuentre la probabilidad de que la varianza muestral sea mayor que 16,4. O sea que a usted le están preguntando es esto, yo lo voy a escribir por acá.
Voy a copiarme esto aquí. Ustedes le están preguntando es esto. La probabilidad de que la varianza muestral, que se escribe así, sea mayor que 16.4. Ok, ¿y cómo se hace esto? Bueno, esta expresión que tiene aquí tiene que convertirla en una distribución conocida, ¿cierto? Y tiene que relacionarla con una distribución conocida, entonces usted va a usar el teorema que mostramos acá. N-1 S cuadrado sobre sigma cuadrado, entonces tiene que multiplicar por N-1 y dividir entre la varianza. N es 25 porque me dicen que tomo una muestra de 25 y la varianza es 10. Entonces usted tiene que hacer eso. Entonces aquí usted va a multiplicar por N-1, N-1. Aquí no es necesario que reemplace porque acá le va a quedar una expresión. Del otro lado sí tenemos que reemplazar del otro lado de la desigualdad. ¿Cierto? Aquí va a dividir entre sigma cuadrado. Y aquí sí va a multiplicar. Voy a multiplicar por 25, que es el tamaño muestra menos 1. Y voy a dividir entre 10, que es la varianza, si no estoy mal. Si la varianza es 10. Ok. Y ahí tenemos eso. Ok, entonces vamos a ver cuánto da ese cálculo 24 por 16.4 sobre 10. Esto se va a convertir en una chi cuadrado. Entonces yo voy a escribir esto. Esta es la probabilidad de que una chi cuadrado con 24 grados de libertad. Chi cuadrado con 24 grados de libertad sea mayor que, vamos a hacer ese cálculo, 24 por 16.4 sobre 10. Entonces 24 por 16.4 sobre 10. Eso me da 39.36. Entonces es lo que vamos a escribir por acá. 39.36. Vamos a ponerlo con coma como lo tenemos acá. Entonces, usted lo que está buscando ahí es el área bajo una chi cuadrado con 24 grados de libertad, el área que hay a la derecha de 39.36. ¿Cómo se calcula eso acá en R? Bueno, tiene que darle así. Como es un área derecha, era P chis Q. Entonces, para calcular probabilidades con una chi cuadrado, usted puede buscar por acá en la ayuda, le da donde dice help, y acá escribe P chis Q, y ahí le muestran todo, le explican para qué sirve cada uno de los argumentos de la función. Entonces, P chis Q de 39.36 y acá le entrega los grados de libertad 24, pero ojo, ahí le va a entregar desde el área izquierda y nosotros necesitamos a derecha. Entonces le tiene que escribir lower.tail igual false. Y ahí le va a entregar la probabilidad que estamos buscando, que es 0.025. ¿Right? Esa es la respuesta a este ejercicio que está por aquí. La respuesta es 0.025. Listo, entonces ahí tenemos ya calculamos probabilidades sobre la varianza muestral, sobre la media muestral y sobre la proporción muestral. ¿Ok? Por lo general, no voy a estar interesado, sobre un único parámetro de una población. Por lo general interesa más de un parámetro. Nosotros acá máximo podemos hablar de la comparación de dos parámetros, ¿cierto? Ya hay otra teoría estadística para comparar más de dos poblaciones al tiempo, pero esa no se desarrolla acá en este curso. En el curso de estadística 2 sí hay una
hay una parte donde se comparan parámetros o se compara más de una población, por decirlo así. Se compara más de una población. Acá lo máximo que podemos hablar es de la distribución de probabilidad de, por ejemplo, de la diferencia de medias, la distribución de probabilidad del cociente de varianza o la diferencia de proporciones. Entonces, acá miren que aquí tenemos la diferencia de medias es un parámetro, el cociente de varianzas es otro parámetro y la diferencia de proporciones otro parámetro, y acá al lado tenemos sus estimadores. Acá tenemos el estimador de la diferencia de medias poblacionales, la diferencia de medias muestrales. ¿Qué van a hacer ustedes? Miren que nosotros acá teníamos la media muestral y teníamos un estadístico que era función de la media muestral. De hecho, nos encontramos tres. ¿Y qué encontramos? La distribución de probabilidad de cada uno de esos estadísticos. ¿Cuál es la tarea acá? Ustedes van a buscar estadísticos que sean función de estos estimadores, de x barra 1 menos x barra 2, de s cuadrado 1 sobre s cuadrado 2 y de P1 menos P2. Ustedes van a buscar estadísticos que sean función de esos tres y van a consultar sobre la distribución de probabilidad de esos estadísticos, ¿cierto? Por ejemplo, acá con la media se van a encontrar un estadístico. Yo voy a tratar de mostrárselos por acá. Con la media, cuando estén hablando de dos poblaciones, aquí ya, bueno, miren, esto se van a encontrar, por ejemplo, bueno, vamos a escribirlo porque acá no está como lo queremos. Es realmente este es el numerador del estadístico junto con esto. Entonces vamos a escribirlo mejor por acá. Con la diferencia de media se van a encontrar varios casos. De hecho, son cuatro. Son cuatro casos que se van a encontrar porque se van a encontrar un estadístico que sigue una distribución normal estándar. Se van a encontrar con esto. Se van a encontrar con este. X barra 1 menos X barra 2 menos aquí seríamos 1. Eso. El denominador es la raíz esa que vimos ahorita ya en el documento, que sería. Ok, entonces con ese estadístico va a ser primero con el que se van a encontrar cuando estén buscando la tarea que dice que es encontrar estadísticos que sean función
de estos parámetros que tenemos por aquí, ¿cierto? Quiero mostrarlo aquí. Entonces ahí tenemos el primer estadístico que es función de esos parámetros. Esta es la distribución de este estadístico, es normal estándar, pero va a pasar que en algunos casos no se conoce las varianzas poblacionales, entonces les va a quedar este estadístico y va a seguir teniendo una distribución normal estándar dependiendo de estos tamaños de muestra. Cuando la suma de estos dos sea mayor o igual que 30, N1 más N2, por ejemplo. También se van a encontrar cuando N1 más N2 sean menores que 30 y ahí se van a encontrar otras distribuciones de probabilidad, otra distribución de probabilidad en particular. Entonces con este estimador que es X barra 1 menos X barra 2, van a encontrarse cuatro casos distintos. Cuatro casos distintos. ¿Ok? Entonces, eso. Después van a encontrar la distribución de probabilidad de un estadístico que es función de estos dos. Realmente la división de esas dos varianzas muestrales sigue una distribución F. Y un estadístico que es función de esta diferencia P1 menos P2, que también va a seguir una distribución normal estándar. Entonces la tarea es consultar cuáles son esos estadísticos o cuáles son esas fórmulas. Ok, entonces a partir de lo que se desarrolló acá, una actividad. A partir de lo que desarrollamos en clase, que fue la distribución normal, la estandarización, ahí hay otra actividad. Ya quedamos con esas dos actividades. Las actividades yo les había dicho para el 23 de enero y con eso tenemos ya dos notas. La última nota es el parcial. Ok, entonces eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Si tienen consultas acerca de calcular NR y todo eso, me escriben.